Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, porque la vida entre libros tiene muchas vidas, con Laura Estrada y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta compartir lo que leen. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Entre Libros, Mate y Café. Y como siempre tenemos un programa sensacional, tenemos un podcast para ustedes que les va a encantar, aquellos que son seguidores de las letras, de la poesía. Hoy tenemos un poeta sensacional, vamos a hablar de Jaime Sabines, ese poeta mexicano, ese hombre de letras que tenía una personalidad increíble. Y bueno, antes de empezar quisiera recordarles que nos visiten en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Búsquenos como Entre Libros, Mate y Café. Déjenos sus comentarios, déjenos ahí sus sugerencias y les prometemos que sí las leemos y que estaremos tomando esas sugerencias. Incluso si alguien tiene algo interesante que contarnos, algún libro que impactó su vida, mándenos un inbox y nos ponemos de acuerdo para poder platicar acerca de ese libro que impactó su vida. Y bueno, hoy también está con nosotros Javier. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo pinta tu semana? Hola, muy bien, pinta bien y parece ser que te voy a pintar mejor porque vamos a hablar de lo que nos encantan, los libros. Y de un poeta increíble, un poeta que además ganó el corazón no solo de la gente que lo conocía a su alrededor, los cercanos, sino que el de todo un país, ¿no? Ya en su momento vamos a hablar de algunos homenajes importantes que le hicieron y esa sencillez que él nunca perdió. Hoy vamos a hablar de Jaime Sabines. Y bueno, Jaime Sabines nace el 25 de marzo de 1926. Muere el 19 de marzo de 1999 con 72 años. Nace en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su padre, Julio Sabines, nace en el Líbano en 1902, pero por diferentes circunstancias tuvieron que emigrar y llegan primero a Cuba en 1902 y luego en 1914 en Chiapas. Ahí conoce a Luz Gutiérrez Moguel y se casa con ella y bueno, pues de ahí nace este poeta. Y bueno, ya acerca de este poeta iremos platicando un poquito más acerca de su vida y de su obra. Javier, cuéntanos, ¿con qué quieres empezar acerca de Jaime Sabines? No, bueno, es que Jaime Sabines es de esos muy buenos poetas que sin ser de estos poetas melosones, ni tampoco poetas complejos, es un poeta sencillito, es un poeta y un escritor como tal, muy fácil de leer. Yo creo que como decía Carlos Monsiváis, sobre todo cuando reunía a muchos jóvenes, se convertía en la orden de los amorosos. Yo creo que Jaime Sabines es una de esas personalidades que atrae tanta gente que es atemporal. Hoy por hoy, mucha gente, muchos jóvenes que se inician en la lectura siguen leyendo a Jaime Sabines porque tiene un lenguaje sencillo, sin metáforas ni retórica, sin respetar obviamente la métrica, pero además con una tranquilidad, una pasividad que su poesía expresa lo que es él, lo que quiere decir. Hay una frase muy bonita que me gusta de él que dice: el hombre es producto de sus pensamientos. Y ya por ahí nos está dando la posibilidad de ser libres de pensar, libres pensadores. Y yo creo que de estos poetas hay pocos, ¿no? Porque es un poeta
sin no llamarlo tanto del pueblo, sí muy, muy, muy efectivo con el pueblo. Yo creo que Jaime Sabines siempre esa poesía que denota una vitalidad enérgica, donde hay transparencia en el sentimiento con lo que escribe, esa emocionalidad, no sé, se conjuga mucho y además de una forma muy sencilla. Es como, no sé, te deja perplejo, ¿no? Muchos de los muy buenos poetas que me han gustado es él, ¿no? Por ahí hay un poquito de influencia de Gandhi, donde dice, sé el camino que querías ver en el mundo, y esta es una forma de que Jaime Sabines estaba mirando la vida, mirando el mundo, mirando a Jaime Sabines, porque habla mucho de la humanidad, habla mucho de ver hacia el interior. Aquella otra frase me estoy acordando que dice, el buen ser humano es amigo de todo aquello que vive. Así es, ahorita que decías un poeta muy humano y muy... Sí, tenía un estilo así, porque de hecho él era así. Ahí se cuenta que cuando él hablaba como escribía, es decir, de una manera poética. Y afortunadamente él fue abierto para dejarse grabar, participar, que la gente se acercara a ellos ya con los medios electrónicos. Y él, sí, efectivamente, cuando él hablaba de una manera muy poética, muy correcta, sí, pero también muy poética. Y bueno, hay otra anécdota que me encanta, porque él, su papá siempre le decía que tenía que estudiar y que tenía que estudiar. No sé en qué momento él entendió que tenía que estudiar medicina y entonces se mete a estudiar medicina en la UNAM. Se mete a estudiar medicina y entonces se da cuenta que es una carrera muy sacrificada, muy difícil, casi no aguantaba el ritmo, y un día se queja con su papá y le dice, es que ya no aguanto, y el papá le dice, ¿quién te dijo que estudiaras medicina? Yo te dije que estudiaras, pero no que estudiaras medicina. Y se dice que él se fue a su recámara llorando, desesperado, porque sentía que había invertido demasiado tiempo en algo que no le gustaba y que no se iba a dedicar. Entonces abandona los estudios de medicina y entonces ahora sí entra a la UNAM y estudia literatura española. En fin, empieza ahí, y ahí es donde conoce y se relaciona con personajes como Rosario Castellanos, que para él fue una súper amiga, fueron muy, muy amigos. Y bueno, en 1953 se casa con Chepita, la famosa Chepita, que también fue una relación muy sui generis, porque en momentos ella vivía allá en Chiapas y él estaba en la ciudad, y en otros momentos ella estaba en la ciudad y en Chiapas, pero ellos encontraban la manera de seguir con esta relación. Así es que, bueno, pues para aquellos que piensan que las relaciones a distancia no funcionan, claro, si en aquella época que no había estas conexiones, funcionó y funcionó bastante bien para Chepita y para nuestro querido Jaime. Y bueno, ellos tuvieron 4 hijos y tuvieron una idea, que fue ponerles nombres que empezaran con J. Entonces tuvieron a Julio, a Julieta, a Judith y a Jazmín. Y bueno, también nuestro querido poeta, inquieto como era, incursionó en la política. Incursionó como diputado federal y en Chiapas, y también incursionó como diputado al Congreso de la Unión en 1988. Y bueno, pues síguenos contando ahí un poquito más de aquello que tú has leído, Javier, de Sabines. Bueno, es que mira, Jaime Sabines, dijo, hay que acordarnos que él tomó clases en la UNAM con Julio Torri, con Enrique González Martínez, que es de los grandes escritores posrevolucionarios. Acuérdate que él pertenece a esta generación que ya mencionabas de Rosario Castellanos, de la generación del medio siglo, donde encontramos a Carballido, a Héctor Azar, a Luisa Josefina Hernández. Oye, por cierto, esa es una muy buena escritora. Bueno, pero la maravilla de Jaime Sabines es que desde joven empieza a escribir, y obviamente el poema de los amorosos, que aparece en el libro Oral con H.
Creo que es en el 50, por ahí así. Sí, en 1950. Ok, qué bueno que tienes el dato, por ahí me sonaba. Pero una maravilla. Déjame presumirte que allá que fue en el 96, cumplí años, 70 años para ser exactos, porque así decía la publicidad, y dio una serie de recitales poéticos, tanto en la sala Nezahualcóyotl, la gloriosísima sala Nezahualcóyotl de la UNAM, y en el Palacio de Bellas Artes, donde a mí me tocó estar, y la verdad es que era embelesante la manera en que declamaba su poesía, con ese sentimiento, con esa dulzura, con ese trasfondo que te hace vibrar, que te hace sentir. Esa es una de las experiencias más fantásticas que me ha pasado, sobre todo con un gran poeta vivo, porque bueno, ya había comentado yo en los programas que conocía a Octavio Paz y a José Ruela, pero ya ver en escena a un monstruo de esta poesía, porque además lo que tiene, creo yo, la poesía de Sabines es que es una poesía jovial, y eso lo convierte en un poeta temporal. Por eso hay muchos jóvenes de generaciones nuevas, generaciones intermedias, que seguimos, ay, sí, ya me dije generación intermedia, ¿no? Bueno, que seguimos amando la poesía de Sabines. Yo creo que Sabines es de esas frescuras de mente, porque no tiene ningún empacho en demostrar, inclusive en algunos poemas, cuestiones un poco sexuales, demás, pero bien manejadas, bien trabajadas, no desde el ámbito del malentendido, sino desde una cosa que sí me parece muy clara en Jaime Sabines, es que es una poesía casi erótica, y eso le confiere un atractivo especial. Así es, y bien mencionaste, Orales se publica en 1950, después vendría La Señal, y vendría en 1951, y en 1952 Adán y Eva, y un muy polémico que fue Tarumba, que acerca de Tarumba hay algunas cosas que platicar. Es una obra increíble, pero también él recibió algunos comentarios, otro escritor que por ahí le dijo, oye, ¿por qué fuiste tan egoísta? Entre ellos era Rosario Castellanos, que le dijo, ¿por qué fuiste tan egoísta que escribiste algo muy para ti? Y sí, es una obra que es en donde se refleja mucho el pensamiento, las cosas que él tenía en su cabeza, las vivencias. Así es, hay mucho de la personalidad de Sabines en esta obra, y en 1961 crea el diario o semanario y poema y diario, semanario y poemas en prosa. En 1962, Poemas Sueltos, y en el 64 es becado por el Centro Mexicano de Escritores, a lo cual él no quería ir, porque ahorita platicaremos también de esta sencillez y de estas ideas que tenía él acerca de la actitud que algunos escritores, que algunos poetas asumían, y él estaba en contra de eso. Pero Juan Rulfo lo convence de que acepte esa beca y de que haga estos estudios. Después publicó Yuria, Mal Tiempo, y otra obra muy, muy importante de la cual también tenemos que platicar es Algo sobre la muerte del mayor Sabines. Y bueno, esta obra surge a raíz de la muerte de su padre, y ya platicaremos un poco porque es bastante extensa. Sí, pero te digo, yo creo ese valor que tiene Sabines, porque además, inclusive su voz es una voz, no es una de estas voces típicas que declaman un poema como en un programa de televisión. No, es una voz de una gente normal, pero en ella se refleja todo este entusiasmo, porque además, ya comentabas, él fue un miembro muy activo en el movimiento del 68,
escribió muchas cosas, algún poema precisamente sobre el movimiento del 68, y yo creo que una de las grandes admiradoras que tuvo fue Elena Poniatowska, que por ahí también escribió La Noche de Tlatelolco, que es un libro muy, muy interesante, pero para mí Jaime Sabines, porque también cuando anduvo de político, pues en aquel entonces el PRI era el que gobernaba y siempre se dijeron cosas de él, ¿no? Pero finalmente yo creo que yo salvaría más la parte de ese escritor, este poeta. Hay una... ¿Cómo explicar? Un poema, una frase, un poema que me gusta mucho con dedicatoria, que dice: en mis labios te sé, te reconozco, y giras y eres y miras incansable, y toda tú me suenas dentro del corazón como mi sangre. No, bueno, qué profundidades, de verdad, qué manera más más hermosa de decir te amo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que porque no son, te repito, no son estos poemas antiguos, como digo, con todo respeto, como los de Amado Nervo, donde usaban muchas metáforas y donde trataban de seguir una métrica. No, son estos poemas que donde es una prosa abierta, un poema sin condición, donde te voy a decir en frases lindas que lo que siento por vos, ¿no? Y como él decía, la poesía es un accidente, te atropella, te empuja, te dice, y en algún otro capítulo habíamos comentado, la poesía es decir lo que sientes en el alma. La poesía debe de expresar siempre el sentimiento de quien lo escribe, porque así es. Claro, exactamente. Él era así sencillo, él era innovador. Él lo que quería era transmitir lo que sentía, y bueno, en ese sentido es que él no toma en cuenta tanto estos estilos de hacer poesía. Él recibió también premios, recibió el premio Chiapas en 1959, Javier Villaurrutia en 1972 y el premio Elías Souraski en 1983. Y tuvo la oportunidad de estar codeándose con muchos poetas y escritores, y hay una anécdota también por ahí que se sabe que fue muy, muy conocida. Cuando él tiene la oportunidad en un lugar, se encuentra a Carlos Fuentes y entonces va y lo saluda y le expresa su admiración. Y entonces Carlos Fuentes le responde algo así, más o menos como: yo también me gusta su obra, pero dejémonos de cosas y hablemos y critiquemos mal y hablemos mal de nuestras respectivas obras. Y bueno, a él no le agradó, se le hizo como una pose, se volteó, se dio la vuelta y dijo: jamás quiero volver a hablar con este escritor. Bueno, dijo otras palabras, pero más o menos esa era la idea. Y efectivamente, él nunca más volvió a hablar con Carlos Fuentes. Él también decía acerca de los poetas, decía: no creo en los poetas de vocación, creo en los poetas del destino. Entonces, creo que eso se refleja completamente en su obra. Sí, no, y además yo creo que la obra de Sabines, yo sí la salvo mucho por ahí, y curiosamente, mira, hay tantas influencias y tantos contemporáneos que ya estamos hablando de gente grande y gente que le tenía mucha admiración porque además de esa sencillez con que se sabía manejar en todos los ámbitos, lo eximía de caer en el falso ego, ¿no? Yo creo que para entender a Jaime Sabines hay que leer sus poemas. De verdad, ¿te acuerdas de esta parte, esta pequeña frase que dice: no es que muera de amor, muero de ti, amor de ti, de urgencia mía, de mi piel de ti, de mi alma de ti, y de mi boca, y de lo insoportable que yo soy sin ti. Y caramba, o sea, de verdad, claro. Esto es
Sentimiento. Esto es fascinante porque y obviamente los amorosos, ¿no? Ya desde que empieza, los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, porque si no, además no me acuerdo de todo el poema completo, pero esas cosas sí no se me olvidan porque son una maravilla, porque Jaime Sabines para mí es el poeta más profundo que me ha llegado, y sobre todo porque cuando vos en el camino de la vida has leído tantas cosas y tantas historias de amor, yo mira, por ejemplo, si algún poema, algunas frases de amor pudiese poner en otro libro, sería poemas de Jaime Sabines metidos en la tregua, en esa tregua que es una historia de amor eterna, que es tierna, es adorable, a pesar de los pesares de que hay una circunstancia. Yo creo que los poemas de Jaime Sabines caerían perfecto. Justamente, ahora fuiste tú el que me ganó la idea. Y vaya, una aunque sea. Caramba. Ya me tocaba, caramba. Bueno, justamente pensando en la tregua y cuando yo me encuentro con este otro poema que se llama Llegaste a tiempo, para mí creo que justamente encajaría y a mí me fascina. Yo sí quisiera leer un poco de este poema que dice: debí haberte encontrado 10 años antes o 10 años después, pero llegaste a tiempo. Antes me hubiera gustado conocerte con libertad, sin restricciones, sin límites ni complejos. Después, con calma y serenidad, con paciencia y el tiempo que me permite la experiencia. Te conocí a tiempo de encontrarte, para saber que existías, para llenar mis ojos y mi boca de tu sabor, para encontrarnos en el mismo tiempo y espacio, para disfrutarte y que me disfrutes, para tocarte y que me toques, para que supieras que yo estaba aquí, para que me tomaras y me dejaras tomarte a ti. No fuiste antes ni después, fuiste a tiempo para que me enamorara de ti. A mí me encantaría que este poema fuera más allá del mar, cruzara ese enorme charco y llegara a tierras que están del otro lado. Y creo que esta es historia de la tregua junto con este poema. A muchos nos hablarán de esos amores que a veces pudiéramos pensar cómo no llegó antes. Y cuando lo meditas y te das cuenta de todo lo que ha traído a tu vida, sabes que llegó a tiempo. Que así como llegó la tregua en la vida de este personaje de la tregua, también puede llegar a tu vida. De Martín Santomé. Así es, de Martín Santomé. Y de Avellaneda. Y de Avellaneda. Y también en un momento, no sé qué pasó en la vida o qué anécdota llevó a Sabines a escribir esto, pero seguramente que hay unas historias muy paralelas que cruzaron por la mente de los dos y que son vivencias que tal vez hoy estemos viviendo y que para mí me encantaría poder subir este poema a una nube y que cruzara el mar y llegara muy lejos. Es que es una declaratoria de amor. Y fíjate, además, este poema a mí me gusta mucho porque precisamente a veces uno conoce historias de amor tan lindas donde él o ella tienen una diferencial de edad y a veces uno pensaría, ¿te gustaría tener menos edad? No, porque hoy te amo y estoy aquí con vos por lo que soy, por lo que hoy soy el cúmulo, la suma de todas mis experiencias, de todos mis sueños, hasta de todas mis frustraciones. Si yo, como decía Sabines, te hubiese conocido hace 10 años, posiblemente no te amaría como te amo hoy. Y eso, ay caramba, es lindo, porque si algo no tiene fronteras de ninguna índole, es el verdadero amor. Y Sabines canta el amor, canta a los amantes, canta a los amorosos, canta a las circunstancias que los envuelven, canta
y da poesía a esa habitación. Inclusive en algunos pasajes de sus poemas, esta parte donde hay una descripción muy gráfica de la mujer que está a su lado. Entonces, los amorosos se buscan. Y bueno, pues continuando con la vida de Jaime Sabines, vamos a encontrarnos que llega un momento muy fuerte en su vida, que es la muerte de su padre. Este padre con el que él tuvo una relación muy bien lograda, un vínculo muy fuerte, y entonces él incluso pasó algún tiempo sin escribir. Él decía que no tenía ganas, que no sentía ganas de escribir, hasta que por fin pudo en algún momento escribir este poema, Algo sobre la muerte del mayor, donde él pudo sacar todo esto, todos estos sentimientos, todas estas huecos, incluso también todas estas reflexiones acerca de la muerte que él que le trajo el tener esta pérdida tan importante en su vida. Sí, como no, inclusive hay un poema muy bonito que digo, yo creo que se lo dedica a su padre, ¿no? Es ese que dice: alguien me habló todos los días de mi vida al oído, despacio, lentamente me dijo: vive, vive, vive. Era la muerte. Yo creo que ese más dedicado no pudo haber sido al mayor, y vemos también esta parte del sentimiento del amor a alguien que tanto admiraba como era su padre, ¿no? Yo creo que esta formación familiar le dio esta candidez, esta soltura, esta honestidad, esta forma de exponerse y de exponer sus letras a todos, ¿no? Porque no tenía reparo, no debía ni tenía ninguna razón por qué permitirse ocultar sus verdaderos sentimientos. Y te repito, por ahí yo creo que debe haber grabaciones de algunos recitales de los poemas de Sabines, pero creedme, haber estado aquella vez, en aquellos años, en Bellas Artes, fue de esas cosas maravillosas que vos te podés llevar a la tumba agradablemente. De hecho, sí, causó un gran impacto cuando recibe ese aplauso, esas ovaciones. Él dice: estos son los aplausos que duelen. Y en repetidas ocasiones él tuvo esta sensibilidad, estaba el sentimiento tan a flor de piel que él en varias ocasiones pues le ganaron las lágrimas. Y es muy importante recordar cómo en escena él estaba sentado, había flores y había un escritorio, pero ese escritorio estaba como al revés. Los cajones daban hacia el público, como si él estuviera del otro lado hablando con, no sé, con el jefe, con alguien en la oficina. Pero ¿de qué hablaba? Hablaba de la poesía, porque bien lo decías, la voz de él era una voz muy diferente, y de hecho toda su personalidad, él era muy guapo, de joven era muy guapo, unos ojos bellísimos, y tenía una libanés el hombre. Así es, y tenía una personalidad muy, muy atrayente para hombres y para mujeres. De hecho, en esas ausencias antes de casarse con Chepita, él, porque algunas ocasiones ellos tuvieron algunas rupturas, y entonces él supo aprovechar muy bien lo que su físico le proporcionaba, y este don de gentes y estas palabras. En fin, que él de verdad fue alguien con el sentimiento y la sensibilidad a flor de piel, y que fue muy bien traducida por su pluma. Y además, aparte de todo, también tenía poemas de desamor. Yo me acuerdo mucho una frase de este poema, Espero curarme de ti, claro, que dice: una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que tú quieras, guárdalo, acarícialo, tíralo a la basura. Ay, caramba, o sea, es que siempre hablamos del amor, pero también el desamor te da poesía, porque si bien es cierto, de donde siempre aprendemos es del dolor y el sufrimiento, y también el dolor y el sufrimiento expresan el alma, expresan el sentimiento y expresan a la persona. Y de hecho,
él, algunas palabras con que hablaba de la poesía, él decía que la poesía es un acto gratuito, es un misterio tremendo, al que hemos pesquisado, al que hemos buscado durante años en nuestra juventud, en ese encuentro tremendo de las palabras con el misterio de la vida. Esa era la forma de pensar de Sabines acerca de la poesía. Y se nos está terminando el tiempo. Les invitamos a que lean, a que busquen todas las obras de Jaime, todas les van a gustar. Algunas tal vez sean un poco más complicadas, como este poema que él escribió de Tarumba, pero créanme que aún así, cuando uno encuentra el trasfondo y la esencia, lo disfrutas. Y ya estaremos en un siguiente, tal vez necesitemos hacer un siguiente podcast acerca de él, pero por hoy creo que les dejamos un buen sabor de boca, o eso esperamos. Javier, te agradezco muchísimo. Y bueno, otra vez el tiempo. Así es. Oye, apenas estoy agarrando, y luego con Sabines, bueno, en fin, qué sé yo. Así es. Y es también para que las personas que nos escuchen se queden igual picados y corran a buscar la poesía de Jaime Sabines. Y los invitamos a que nos visiten en redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Entre Libros, Mate y Café. No se pierdan, la siguiente semana tenemos unas anécdotas muy interesantes. Quédese con nosotros y escúchenos hasta el final la próxima semana. Recuerden que la vida entre libros tiene muchas más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café, con Laura Estrada y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.